21 de marzo, Evangelio de San Mateo 21, 33, 43, 45, 46 de el libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, José Luis Martín Descalzo. Homicidas. Cuando los enemigos se van, Jesús sigue predicando como si nada hubiera ocurrido. Pero conforme habla, todos perciben que sus palabras se van cargando de un tinte dramático. Ahora cuenta una terrible parábola, Mateo 21:33. Es la historia de un gran propietario que ha alquilado su viña a unos que al paso del día y del tiempo se volvieron malvados al apropiarse la viña. Al llegar el tiempo de los frutos, el dueño de la tierra manda a un emisario para cobrar su renta, pero ellos apalean al emisario y lo devuelven magullado al dueño. Un segundo enviado es apedreado y un tercero es muerto. El dueño de la viña no entiende, su renta no es excesiva. Él fue verdaderamente generoso al prestar la viña casi por nada. Piensa que todo debe de haber sido un error, un malentendido de mis emisarios. Tal vez sus emisarios no fueron suficientemente listos y fueron agresivos. Decide entonces mandar a su propio hijo, aunque solo sea por quien es, los que se le rentó lo respetarán. No se resigna a la idea de haber depositado su amor en unos malvados que se transformaron con los bienes. Pero los renteros, al ver llegar al muchacho, se miraron los unos a los otros riéndose. Esta es su ocasión. Matarían al heredero y se quedarían con la propiedad de la viña. Tomaron al muchacho, le sacaron fuera de la viña y lo estrangularon. Se había hecho un tenso silencio mientras Jesús hablaba. La historia era objetivamente conmovedora y el Galileo le contaba con pasión, como si estuviera hablando de algo personal. Entendían ya el trasfondo de lo que contaba, lo intuían al menos. El amo era Dios, la viña en aquella tierra de Israel, aquellas promesas que Yahvé le había encomendado y los enviaba. Los enviados eran los profetas, los asesinos eran ellos, y el hijo estaba presentándose a sí mismo como hijo de Yahvé y les narraba esa parábola. Aquellos que parecían una blasfemia, la mayor, imagi- la mayor imaginable, pero ¿cómo atacarle? Por algo expuesto así en parábolas, Jesús no les dejó mucho tiempo para pensar. Se volvió a ellos, quizás más directamente a los fariseos que se habían quedado con el exterior del corro, mezclando en la gente. ¿Qué crees que hará el dueño de la viña con esos ladrones el día de su vuelta? Los fariseos callaron, pero los más próximos a Jesús, dejándose llevar por lo más noble de su corazón, dijeron: los matará con una muerte cruel y arrendará la viña a otros labradores que den su fruto a su tiempo. Había entendido Jesús, había entendido. Jesús dejó entonces al mundo de las parábolas y bajó al escalón de la realidad. ¿No habéis leído en las Escrituras que la piedra que se echaron los arquitectos vino a ser la piedra angular? Por eso os digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les dará a un pueblo que dé sus frutos. Todo el que caiga sobre esa piedra se estrellará y sobre quien ella caiga lo aplastará. Ahora todo está claro. Él era el Hijo, él era la piedra, se había rechazado, pero triunfador. Sabía que chocaría contra él, pero se presentaba como vencedor final. ¿Qué es lo que impedía a los fariseos el actuar? No buscaban una blasfemia. Acababan de presentarse como hijo de Yahvé. Le habían llamado homicida. Anunciaba que el reino se le sería quitado a Israel. Podía decirse más.
pero la emoción había vencido a quienes le escuchaban. Teóricamente todos debían haberse levantado contra él, pero allí estaban mudos, golpeados, necesitados. Los sacerdotes y los fariseos se daban cuenta de que esta era su ocasión, pero temían que el pueblo reaccionara a favor de ese profeta amenazante, aun cuando las amenazas iban contra todos. Prefirieron alejarse para preparar su segundo ataque en el momento propio de la cruz. Del libro Vida y Ministerio de Jesús, del padre José Luis Martín Descalzo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, 21 de marzo.